Buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a este taller de equidad de género y desarrollo humano de la licenciatura en Administración Industrial. Yo soy la maestra María Teresa Galicia Saldaña y estaré a cargo de este taller en las siguientes 3 sesiones a partir del día de hoy. Entonces vamos a comenzar y permítanme un momento. Bueno, este taller tiene una duración de 30 horas. Nos vamos a encontrar aquí 3 lunes a esta hora, de las 19 a las 21 horas, de manera virtual. Empezamos hoy, 9 de junio. Nos veremos después el 23 de junio y la última sesión será el 14 de julio para tener el examen de este módulo el 11 de agosto en este mismo horario. ¿Cómo vamos a llevar a cabo este curso? Bueno, pues esto va a ser primero una exposición de manera en la modalidad virtual. Vamos a tener actividades de discusión y diálogo entre los participantes y su servidora para verificar la comprensión de conceptos que vamos a presentar, que van a ser bastante introductorios para ir comprendiendo el tema de la equidad de género y el desarrollo humano. Va a haber tareas para verificar esos aprendizajes y van a desarrollar algunos procesos creativos para intentar comprender la aplicación de estos temas que vamos a ver en este módulo y sobre todo la importancia de contar con estos elementos para la actividad profesional. Y terminaremos evaluando el curso como una parte importante de esta metodología. Las actividades que vamos a desarrollar de diálogo y de discusión tienen un valor de 10% de la calificación. Las tareas que vamos a realizar tendrán un valor del 30% y la evaluación de los participantes tendrá un valor del 60%. La suma de esos porcentajes nos va a dar el total de la calificación de este taller curso. Y bueno, pues para introducirnos, vamos a ver en este día ¿cuáles son los conceptos básicos de igualdad y equidad de género y empoderamiento para contribuir al proceso de transformación individual y colectivo como base para la creación de sociedades inclusivas que faciliten alcanzar el desarrollo sostenible? Quisiera un poco que ustedes me dijeran desde dónde se encuentran. ¿Qué idea tienen de la igualdad y la equidad de género? Y también, obviamente, pues del empoderamiento. Si gustan pensar rápidamente, ¿qué idea les viene a la mente de lo que significa igualdad y equidad de género y empoderamiento? Una segunda pregunta es, ¿y por qué tenemos que ver estos temas en esta carrera que hemos elegido? Pueden escribirlo en el chat para que vaya yo dándome cuenta de lo que ustedes están pensando, de lo que ustedes se imaginan que son estos conceptos y la importancia que esto tiene para su proceso formativo. Vamos a ver, aquí dice Nancy del Rocío que la igualdad de salarios entre hombres y mujeres, ¿de acuerdo? Tiene que ver con la igualdad en todos los sentidos de la vida de las personas. Ustedes saben perfectamente desde la Constitución, artículo 4, tenemos ya concedida la igualdad
para los hombres y las mujeres en este país. Y tiene que ver con todos los derechos, como aquí dice Sofía, se refiere a la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades. Juan Marcos dice que se refiere a la igualdad en derechos y a ser tratados equitativamente. Héctor Gastón dice, es muy importante la igualdad en todos los sentidos. Muy bien. Héctor. Catulices, Luis Felipe dice, igualdad de oportunidades para cualquier persona. Muy bien. Ireri Campillo dice, igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres. Efectivamente, miren, tenemos retos bien importantes porque si bien ya tenemos la igualdad concedida legalmente en la Constitución, resulta que social y culturalmente todavía no tenemos la igualdad que deseamos. Es decir, hay todavía muchas diferencias entre las personas que nos impiden estar en condiciones de igualdad. Déjame ver acá, alguien más está señalando que la igualdad, dice Carlos Eduardo, que todos tenemos los mismos derechos y oportunidades. La equidad reconoce que no todas las personas parten de la misma situación y por lo tanto pueden tener necesidades diferentes para alcanzar un resultado justo. Y el empoderamiento es un proceso a través del cual individuos o grupos adquieren o recuperan el control sobre sus propias vidas. Efectivamente, los tres términos que aquí cuestionábamos están aquí plasmados por esto que responde Carlos Eduardo. La igualdad es lo que aspiramos todos, a ser tratados de manera correcta, igual, con toda la calidad por el hecho de ser personas. Y la equidad es muy parecido a la igualdad, pero es esto que las personas necesitamos derivado de la condición en la que nos encontramos. Entonces, para llegar a la igualdad necesitamos reconocer la equidad en justicia y equilibrio para todas las personas para algún día llegar a tener la igualdad. Dice Naciones Unidas que a las mujeres nos faltan algo así como 300 años para lograr la igualdad con los hombres. Imagínense el reto que tenemos. Y empoderamiento es justo también esto que comenta Carlos, es este control que las personas debemos tener sobre nuestra propia vida. Entonces, bueno, justo esto es lo que necesitamos para empezar una transformación individual. Acá dice Juan Francisco, implica que tanto hombres como mujeres tengan los mismos derechos y responsabilidades y oportunidades. Andrea, la importancia de dar un vistazo a estos temas es debido a los problemas que han surgido en el aspecto laboral, ya que tanto hombres como mujeres no son tratados con respeto en este aspecto general. Justo este va a ser el último tema que vamos a ver en la tercera sesión, porque efectivamente, como dice Andrea, en el medio laboral, la violencia en todos los sentidos, ya sea todos los actores del mundo del trabajo, lamentablemente viene incrementándose de manera muy preocupante. Por esa razón, la Organización Internacional para el Trabajo emitió hace unos años, creo que en el año 2019, el último convenio que vamos a revisar acá para entrar a reconocer cómo es que se manifiesta la violencia laboral, porque es importante atenderla, prevenirla, erradicarla y obviamente buscar las sanciones que correspondan para erradicar todas las formas de violencia que podemos experimentar las personas, principalmente en el ambiente laboral, que es el tema que nos aplica en esta materia. Dice acá Héctor Gastón, el empoderamiento es principalmente para las mujeres, respeto para todas las preferencias. Sí, efectivamente hacemos énfasis en el empoderamiento hacia las mujeres, porque esta desigualdad que se manifiesta hoy día, pues ha sido peor y desde hace muchísimo tiempo en la historia de la humanidad. Y el hecho de estar en desventaja nos obliga a tener estrategias para creer en nosotras mismas, confiar en nosotras mismas, establecer mecanismos de seguridad en nosotras mismas, tomar decisiones sobre nuestra propia vida y, como ya alguien lo había comentado previamente, es tomar el control de nuestra propia realidad. Bueno, pues justo eso es lo que vamos a ver en este curso para iniciar un proceso de transformación individual. Y si esto nos sirve y realmente somos coherentes en la vida cotidiana con esa transformación, pues vamos a inspirar al colectivo, a quienes están alrededor de nosotros, para que entonces
como sociedad logremos una transformación, seamos más inclusivas, equitativas, apreciemos la diversidad, potenciemos lo que tenemos como sociedad y logremos alcanzar el desarrollo sostenible. Y aquí una siguiente pregunta, ¿qué entendemos por desarrollo? Y segundo, por desarrollo sostenible. A ver, quiero ver qué piensan. ¿Qué es para ustedes el desarrollo? ¿Qué les representa el desarrollo? ¿Y qué les representa además que tenga que ser sostenible? Esto tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, lo que Naciones Unidas ha establecido desde hace muchos años para determinar las metas, primero del milenio hacia el 2015, del 2000 al 2015, metas que no se lograron, y luego del 2015 al 2030, que ya nos faltan poquitos años, y que quién sabe si logremos alcanzar las metas planteadas para todos los países que integran Naciones Unidas, este desarrollo sostenible. ¿Qué entienden por desarrollo sostenible? Para ver si estamos en el mismo canal. A ver, déjenme ver qué tenemos aquí. Ok. Empoderamiento, equidad, crucial para lograr una sociedad justa. El desarrollo sostenible, dice Carlos Eduardo, entiendo que se trata de vivir y crecer de una manera que sea compatible con la capacidad del planeta para soportarnos tanto ahora como en el futuro, ¿correcto? La superación individual y colectiva buscando siempre sostener el avance hacia los objetivos del desarrollo, dice Héctor. Israel dice, el desarrollo es un proceso mediante el cual la sociedad mejora las condiciones de vida de su población y el desarrollo sostenible es un tipo de desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer el futuro. Exactamente. Lo que necesitamos es tener un mundo en donde los satisfactores que tengamos el día de hoy se mantengan y garanticen a las próximas generaciones disfrutar de esto o mejor tal vez de lo que nosotros hoy estamos resolviendo. Pues bueno, justo ese taller lo que va buscando es que con esa meta planteada queremos tomar conciencia de la importancia de fomentar y apoyar los cambios que es necesario que emprendamos desde actitudes, estructuras en las que nos movemos, mecanismos en los que nos encontramos, en todos los espacios donde nos movemos, en el ámbito escolar, político, jurídico, social, lo doméstico, con el fin de reducir desigualdades de género, promover condiciones de igualdad en todos los niveles, fortalecer el empoderamiento en todos los sentidos, en todas las formas, principalmente en el mundo empresarial, en el empoderamiento económico, en el medio político, en lo social y en el empoderamiento que cada persona logra identificar como propio, de acuerdo a su propia personalidad, aspiración y demás, pero justo encaminados a lograr la igualdad entre mujeres y hombres y el acceso igualitario tanto a recursos económicos como a oportunidades de desarrollo. Entonces, para eso es este taller en el que vamos a ver 3 temas en estas 3 sesiones. Hoy vamos a ver el marco conceptual de la igualdad, equidad y no discriminación en el entorno laboral. La próxima sesión será la norma mexicana NMXR 025-2015 en igualdad laboral y no discriminación. Y finalmente veremos todo el marco normativo, pero también las formas en cómo se manifiesta la violencia laboral y terminaremos con el protocolo de prevención, atención y erradicación de la violencia laboral que debe de existir en todos los espacios laborales porque las condiciones en México para erradicar la violencia parten de atender este mismo tema desde dentro del espacio laboral. Y ya si ahí no se resuelve, pues entonces saldremos al exterior a abordar el tema. Nos concentramos entonces hoy en esta primera sesión en el marco conceptual de igualdad, equidad y no discriminación en el entorno laboral. Lo primero que queremos hacer en esta sesión es reconocernos como una diversidad de personas en el mundo entero, no nada más en esta sesión, sino en la casa de cada quien, en el espacio laboral de cada quien y en donde quiera que nosotros nos encontremos.
No hay personas que seamos iguales unas a las otras. Es decir, las personas somos diferentes, pero todo el tiempo, toda la vida hemos aprendido que lo diferente a mí es algo que carece de valor o no tiene el mismo valor porque pareciera que yo o cada uno somos el centro del universo y lo que no se parece a mí o no es igual a mí, me parece que no tiene el mismo valor. Y entonces lo desconocemos, lo menospreciamos, lo desvalorizamos, lo hacemos a un lado y tenemos que empezar por comprender que la diversidad es más positiva que negativa porque tiene como valor humano estas diferencias que son resultado de una construcción social que podemos ir creando de manera positiva, viendo en la diversidad el potencial que tenemos las personas para aportar a cualquier entorno en el que nos encontremos. Y con esto, obviamente, transformar las relaciones humanas, laborales, en forma incluyente y en condiciones de igualdad, de no discriminación y de equidad. Es decir, son un montón de conceptos que queremos abordar en poco tiempo, pero que todo parte de la idea que tenemos de reconocer la diversidad entre nosotros. En esta primera sesión vamos a hablar de la identidad de género, de cómo nos construimos social y culturalmente desde el género cada persona y vamos a tocar algunos aspectos del lenguaje que tenemos que transformar o ser conscientes de cómo nos comunicamos para que justamente desde el lenguaje empezamos siendo incluyentes. Pero partimos desde lo básico, la identidad de género. Cuando hablamos de la identidad de género, la pregunta hacia cada uno de nosotros es, ¿y quién eres tú? ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu identidad y qué es el género? ¿O por qué tendríamos que hablar de la identidad de género? ¿Quién me dice? ¿Por qué la identidad de género se torna importante en este momento, en esta sesión? Vamos a ver. ¿Qué entendemos por identidad? ¿Y qué entendemos por género? Identidad, nombre que tiene cada quien, género es con el que nacemos. A ver, aquí es importante lo que nos está diciendo Aldo Isaac. Luis Felipe dice, es el cómo se identifica una persona sin importar con qué sexo nació, efectivamente, cuál es la percepción. La identidad es la percepción de la persona. Estamos acostumbrados, por ejemplo, a todos mostrarnos nuestra identidad, por ejemplo, con nuestra credencial del INE. Nuestra credencial del INE lo hemos utilizado desde, creo que desde siempre como un instrumento para identificarnos y principalmente identificamos nuestros datos personales. Pero cuando hablamos de identidad, lo que queremos, y además de género, lo que queremos saber es cómo nos percibimos. El género no es el sexo. Aquí por Luis Felipe que nos decía, dice, ay, ya me perdí, permítame. Es el cómo se identifica una persona sin importar con qué sexo, efectivamente, eso es el género. El sexo es diferente que el género. Dice Juan Francisco, es la cualidad de ser idéntico o el conjunto de rasgos que define a un individuo o a un grupo frente a los demás es lo que nos hace diferentes. Dice Israel, en la actualidad la identidad de género es la vivencia interna y profunda de una persona que una persona tiene de su propio género y puede o no coincidir con el sexo asignado al nacer, efectivamente. Identidad de género es como se percibe una persona, hombre, mujer, no binario, trans, etcétera. Mauricio dice, identidad de género es cómo cada persona se siente por dentro y se reconoce a sí misma como mujer, como hombre, como ambos o como ninguno. No depende del cuerpo con el que naciste, sino en el cómo te identificas justo. Y esta identidad de género, esta sensación de quiénes somos o cómo nos percibimos, tiene que ver primero con reconocer qué es el género. Y el género es
una construcción social y cultural en la que todos hemos aprendido a ser lo que somos o cómo nos percibimos según cómo hemos transitado a lo largo de nuestra vida, desde lo que nos aporta la familia, desde lo que nos aportan todas las demás instituciones sociales, como las escuelas donde hemos estado, y cada una nos va dejando algo de lo cual nos define, nos confirma esa percepción, aquello que dijeron que no era propio de nosotros por ser mujeres o hombres, o lo que dijeron que sí éramos o teníamos que ser por ser hombres o ser mujeres, o estos mandatos sociales que en algún momento alguien nos dijo que teníamos que comportarnos de tal o cual manera, porque esa era nuestra condición por ser lo que éramos. Eso es el género. Va muy vinculado obviamente al sexo porque estamos implícitos en un sistema sexo-género del cual no podemos separarnos y va muy, muy de la mano. Pero justamente ver el género desde esta concepción, desde esta construcción social, tiene que ver con esta búsqueda de la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres cuando nos referimos específicamente al mundo de trabajo, pero implica a todos los espacios en los que nos encontramos. Implica esta capacidad de reconocernos diferentes los hombres y las mujeres en el acceso a todo, empezando el acceso al trabajo. No es lo mismo ser mujer aspirante a una posición laboral que ser hombre aspirante a la misma posición laboral. ¿Cuál es la diferencia? Justo el género, el que la vida, la historia y todo hecho para los hombres no es lo mismo que para las mujeres, que nacimos y crecimos como en una condición secundaria por el hecho de ser mujeres. Y entonces el acceso al trabajo ha sido una lucha por muchísimos años que a lo mejor hoy día ya no la reconocemos porque ya estamos inmersas, ya tenemos acceso al trabajo, pero no estamos todavía en igualdad de condiciones. La capacitación, las condiciones laborales, la remuneración. Alguien decía hace rato, la igualdad salarial. Todavía hoy día tenemos brechas de género en la remuneración. Tenemos brechas de género en la participación económica de las mujeres en la vida cotidiana. Por ejemplo, no sé si ustedes sepan, pero de acuerdo a las estadísticas de la ENOE, que es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, y también a los datos que nos reporta el Seguro Social, sobre todo el Seguro Social, que nos refiere al trabajo formal por tener acceso justo a la previsión social, por cada 100 hombres en edad de trabajar entre los 18 y los 59 años de edad, 77 se encuentran trabajando en promedio en San Luis Potosí. Y por cada 100 mujeres que nos encontramos en edad de trabajar entre los 18 y los 59, solamente 45 estamos trabajando. Esa diferencia entre 77 hombres trabajando y 45 mujeres trabajando en la misma edad es una brecha de género en la participación económica que no está pareja, porque todavía en muchas mujeres y en muchos hombres pareciera que el acceso a participar económicamente no aplica igual por ser mujer que por ser hombre. Y entonces por eso es que tenemos todavía esas diferencias. Habrá mujeres que prefieren quedarse en el hogar, hacer las tareas domésticas al cuidado de los hijos, y habrá mujeres que digan, no, yo quiero trabajar, tengo derecho y necesito trabajar, por eso me lanzo al mercado de trabajo. Pero todavía no todas pensamos igual y tampoco los hombres piensan exactamente en las mismas condiciones. Por eso es que seguimos teniendo brechas. Entonces, el propósito en el mundo del trabajo es lograr la igualdad, pero en un entorno laboral que sea justo, equitativo y equilibrado para todas las personas. Es decir, en esta sesión lo que queremos es identificar esta característica social que nos marca las diferencias entre ser hombre y ser mujer y en las que hemos aprendido, desafortunadamente, a marcar la diferencia en forma negativa y socialmente hasta magnificarlas, lo cual nos lleva a que la diferencia de ser hombres y mujeres en forma magnificada
con muchas formas de expresión que tenemos ya muy cotidianas, muy internalizadas, vamos excluyendo a las personas, vamos como dejándolas al margen de disfrutar sobre todo del acceso a oportunidades de todo tipo, ¿sí? Y sobre todo que hemos sido una sociedad, no solamente nosotros aquí en San Luis Potosí o en México, sino en todo el mundo, en donde esto negativo, estas diferencias que vamos observando como algo negativo, porque no es igual a lo que yo pienso, a lo que yo creo, a mi cultura, se pueden estar magnificando de acuerdo a atributos que asignamos a los grupos de personas, a una persona en particular, cuando empezamos a establecer estereotipos, estigmas y empezamos a construir barreras que discriminan y que nos orientan o nos llevan a crear mayor desigualdad. Cuando lo que queremos es empezar a ver estas diferencias entre nosotros como algo positivo. Es decir, que quede claro que cuando hablamos de igualdad de género, no vamos buscando que las mujeres seamos iguales a los hombres o que los hombres seamos iguales a las mujeres. O sea, está claro que hombres y mujeres en todos los contextos somos diferentes. Hasta en la familia de cada quien, nadie es igual al otro con el que estamos viviendo, ni entre hermanos somos iguales. Entonces, no aspiramos a esa igualdad. Lo que aspiramos es a que las condiciones sean iguales en lo posible para todas las personas, haciendo énfasis en la igualdad de género cuando observamos que el ser hombre es diferente al ser mujer, por todos los privilegios que históricamente han tenido los hombres con respecto de todas las diferencias y connotaciones secundarias o desvalorizadas que hemos tenido las mujeres a lo largo de la historia. Entonces, el término de identidad de género, como ya alguien lo mencionó aquí en el chat, se refiere a esta percepción personal que tenemos las personas sobre nosotras mismas en cuanto al género. Y esta identidad puede ser o puede no coincidir con el sexo asignado a una persona. Y eso puede tener una clasificación tan diversa que primero es importante saber que el género no es sinónimo de mujeres. El género se refiere al ser hombre, al ser mujer y a otras características de personas que según se perciban, puede ser que no coincidan en un cuerpo de mujer, no se identifiquen con ser mujer, o en un cuerpo de hombre no se identifiquen con el ser mujer, y por eso tenemos estas otras muchísimas más condiciones de género que solamente hacemos referencia a las poblaciones LGBTTQI más, porque son las que tenemos reconocidas, pero puede haber muchísimas más diversas justamente por la diversidad de personas como hay en la humanidad. Entonces, ¿qué es la identidad de género? ¿Cómo diferenciarla de la orientación sexual? ¿Qué relación hay entre la identidad sexual y la identidad de género? Es como el tema, el meollo del asunto, ¿verdad? ¿Cómo te percibes tú desde el género? Alguien que me diga cómo se perciben ustedes, cada uno en lo personal, como desde el género. No quiero que me digan su nombre, sino cómo se perciben a ustedes mismos, hombres, mujeres, masculino, femenino, no binario, gay, lesbiana, transvesti, transexual, transgénero, intersexual, queer o cuál otra identidad ustedes pueden referir sobre su identidad de género. Vamos a ver. Aquí alguien está diciendo, alguien pregunta, pero no es por la informalidad. No, no estamos hablando de la informalidad. Ese comentario, profesora. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, sobre la informalidad, lo que anoté ahí fue sobre el registro de personas trabajando, que tal vez mucha gente del sexo femenino trabaja, pero no está registrada o participa en las unidades laborales, pero no de forma formal, de manera formal. No, el dato que les di de 45 mujeres de cada 100 trabajando es el dato que reporta el Seguro Social de las mujeres
que están dadas de alta en el Seguro Social, igual que los hombres, 77 por cada 100 registrados ante el Seguro Social. O sea, no estamos hablando del empleo informal, sino ese es el drama. Ese es el drama, ¿no? Que obviamente los datos podrían ser totalmente otros por la actividad informal, pero no, hacemos referencia a los datos estadísticos de quienes están dados de alta en el Seguro Social. Pero gracias por el comentario. Dice Mauricio, es triste ver que muchas empresas, a pesar de ofrecer pláticas sobre violencia de género, no cuentan con un protocolo claro ni adecuado para atender estas situaciones. Algunas ni siquiera tienen uno y otras creen que con una charla ocasional es suficiente. Lo más preocupante es el mal manejo de los casos y la revictimización que sufren quienes se atreven a denunciar, lo que en muchos casos termina costándoles su trabajo en lugar de brindarles protección y apoyo. Efectivamente, tenemos retos bien importantes porque estos temas de género y muchos otros se tratan muy superficialmente e implican una transformación en la política de cada organización y obviamente la instrumentación para la aplicación de no solamente las normas laborales, sino para dar un trato justo a todas las personas, independientemente de su género, de su edad, de su condición étnica, de su origen, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, a ver, aquí tenemos identidades de género, hombre, 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 muy bien, se identifican con todos los rasgos masculinos del ser hombre, una mujer femenina, cisgénero, ok, Carlos Eduardo, muy bien, muchas gracias. Ese es cómo nos percibimos, ese es cuál es nuestra identidad. Y bueno, quiero hacer referencia a que esta identidad y nuestra orientación sexual y de quién nos enamoramos y de quién nos erotizamos y de quién sentimos atracción sexual va muy relacionado con esta identidad sexual, pero también con esta identidad de género. Uno son los atributos sexuales biológicos con los que hemos nacido, esa es la identidad sexual, pero la identidad de género es cómo nos manifestamos en cuanto a nuestras percepciones. Y puede ser que en algún momento o generalmente pueda coincidir nuestra identidad sexual con nuestra identidad de género, puede ser que no, o puede ser que en cierto momento, creyéndonos heterosexuales, de repente nos sintamos atraídas o atraídos por un género igual al nuestro y en otro momento no. Entonces es importante estar atentos a esto porque ¿de qué depende? Pues depende de muchas otras cosas que no están bajo nuestro control, pero que la construcción del género tiene que ver en lo aprendido, en lo socialmente aprendido y culturalmente transmitido y que nos lo hemos apropiado, nos lo hemos creído y por eso nos manifestamos de esa forma y por eso también algunas personas en alguna crisis pueden sentirse confundidas porque mientras los mandatos sociales te dicen que los hombres o las mujeres o los heterosexuales se comportan de cierta manera, porque en ciertos momentos o situaciones o con ciertas personas o con alguna en particular podemos tener una atracción que a lo mejor no era correcta o debida, porque a mí me dijeron que los hombres se vinculan emocionalmente y sexualmente con las mujeres y las mujeres con los hombres, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con estos mandatos sociales. Y los conceptos de fondo son estos: diversidad, diferencia, discriminación y discriminación justo por prejuicios, estereotipas, estigmas, y esto crea desigualdad. Vamos a ver. Aquí, en un contexto tradicional, esto del ser diferentes implica no nada más sexualmente ser diferentes. Podemos ser diferentes en edad, podemos ser diferentes en creencias religiosas, en una cultura distinta porque nacimos en otros espacios y de repente nos hemos encontrado ahora aquí todos reunidos y eso nos hace diferentes. Tener una afiliación política distinta, tener orígenes étnicos distintos o venir de un lugar internacional diferente, eso nos hace diversos, diversos en nuestro contexto. Entonces, la población, todos somos diferentes y venimos de contextos muy distintos, con aprendizajes muy diversos. Eso nos remarca que somos diferentes en muchísimos aspectos todas las personas. Verlo diferente como algo negativo en automático nos lleva a la discriminación,
porque con esta discriminación empezamos a acotarnos los unos a los otros con etiquetas, con vernos con prejuicios, con hacernos historias de los unos de los otros sobre nuestros comportamientos, sobre nuestras formas de pensar, nuestras respuestas. Esto genera estereotipos y estigmas. Y los estigmas y estereotipos van ampliando las desigualdades, ampliando las barreras en las que nos encontramos las personas y limitándonos el acceso a todo tipo de oportunidades. Y el espacio laboral, como el espacio doméstico, como el espacio escolar, universitario, donde nos reunimos las personas, pueden ser espacios en donde en lugar de tener una apertura para un trato favorable para todos, en donde todos aprovechemos y disfrutemos, resulta que puedan ser espacios restringidos, espacios de segregación y de exclusión. Esto es con una mirada tradicional de el vernos diferentes. Y hago el énfasis aquí cuando las diferencias son específicamente cuando hablamos del género, entre solamente hablar de hombres y mujeres. Podemos hablar de todas las demás diversidades, pero específicamente quiero hacer énfasis en este curso sobre la diferencia de ser hombre o ser mujer, porque es como el mayor de los problemas. Por supuesto que cada grupo de población tiene sus propias características, la propia diversidad, comunidad diversidad, de la diversidad sexual, las poblaciones LGBTTQI más tienen su propio contexto diverso, pero en este momento solamente nos queremos concentrar en la diferencia de ser mujer con respecto de la diferencia del ser hombre y las implicaciones que esto tiene en el desarrollo personal, profesional, en el ámbito laboral, que no es parejo para las mujeres que para los hombres, por más oportunidades que podamos ir teniendo. ¿Qué sería si aplicáramos esto mismo, pero en un contexto de derechos, de manera genérica? Partiendo de la diversidad de todas las personas, implicaría que la diferencia se acepta y se reconoce, es decir, se destaca lo positivo de la diferencia y entonces la actitud es no discriminar, es erradicar prejuicios, estereotipos y estigmas, erradicar todo tipo de alusiones a las personas porque creemos que se parecen o no a tales o cuales cosas. Y entonces empezamos a reducir las brechas de desigualdad, creando más inclusión, inserción e integración. Y entonces, bajo esta mirada de derechos, cuando nos reconocemos a las personas con derechos por el hecho de ser personas, indistintamente de seamos hombres o mujeres, resulta que el espacio laboral, el espacio universitario, el espacio escolar, el espacio en la calle, inclusive el espacio de la casa de cada quien, se convierte en un lugar de igualdad de trato, en un lugar de igualdad de oportunidades con equidad e inclusión. Es decir, con la consideración de que esas diferencias que podemos tener las personas, tenemos la capacidad de resolverlas con un trato justo y equilibrado, otorgándole a cada quien lo que requiere para que sea incluido o incluida y no discriminado. Y entonces sí, estamos hablando de que el espacio laboral va contribuyendo a la igualdad de género, sea hombre o sea mujer. Aquí es bien importante no perder de vista como esta cadena de sucesos y el enfoque que estamos incorporándole a este discurso, porque en el avance que hemos tenido de derechos las mujeres en todos los aspectos, algunos hombres pudieran decir ahora estamos disparejos. Pues no, no es que estemos disparejos, sino que es que tenemos que ponernos a la altura de las circunstancias y erradicar estos conceptos que no abonan a la igualdad y ponernos a la altura de las circunstancias para contribuir a la igualdad tanto de los hombres como de las mujeres. ¿A qué me refiero con esto? A que hay, digamos, asignaciones tradicionales a las mujeres. Vamos a pensar, las mujeres que ya logramos el derecho al trabajo y que ya tenemos acceso a una posición laboral, recibimos un sueldo, recibimos prestaciones y previsión social, tenemos vacaciones, aguinaldo, etcétera, igual que los hombres. A lo mejor
no necesariamente en las mismas condiciones, porque hay brechas salariales por el hecho de ser mujeres y que todavía no se nos reconoce que las mujeres somos tan buenas tomadoras de decisiones como los hombres, por ejemplo. Sin embargo, cuando las mujeres terminamos nuestra jornada laboral, regresamos a lo que tradicionalmente se nos asignó por definición: el espacio privado, el espacio de lo doméstico, el espacio de los cuidados. Algo que algunos hombres están participando cada vez más, pero no en la misma proporción de tiempo de dedicación al trabajo que requiere toda la reproducción de la fuerza de trabajo. Es decir, toda la economía de cuidado sigue estando a cargo de las mujeres y no todos los hombres se están haciendo colaboradores de esta misma tarea, aunque las mujeres estemos aportando a la economía de cada hogar. Y entonces esto nos pone en desventaja a las mujeres y también puede poner en desventaja a los hombres, en tanto los hombres empiecen a adoptar roles que tradicionalmente habían sido asignados para las mujeres. ¿Por qué? Porque el colectivo masculino todavía no admite que los hombres pueden cuidar a los hijos, hacer de comer, ir por las compras, como algo cotidiano, no una ayuda eventual, ¿verdad? Sino como una corresponsabilidad del trabajo, simplemente para que la esposa, la compañera de vida, tenga el tiempo de disfrute, de descanso y la oportunidad de, una vez que llegó de trabajar, tener la oportunidad de ver por sí misma o de ver por una aspiración extra como estudiar un posgrado o aspirar a aprender otro idioma, pero si nadie le ayuda con las tareas del hogar, después de trabajar no tiene oportunidad de hacerlo. Entonces, hay muchas desventajas para las mujeres que también pueden convertirse en desventajas para los hombres, en tanto estos términos no los vayamos socializando y aceptando simplemente para aprender a funcionar como personas. La aspiración desde el género es que en algún momento dejemos hablar de las diferencias de ser hombres o ser mujeres, porque ya hayamos superado esas diferencias que la sociedad nos ha estado mandando a lo largo de la historia de la humanidad, y entonces nos centremos en las personas, porque las personas seamos capaces de desempeñar un puesto de trabajo, no por ser mujer ni por ser hombre, simple y sencillamente porque lo sabemos hacer, porque lo podemos hacer, porque estamos habilitadas las personas, independientemente de que seamos hombre o mujer. Y lo mismo en el resto de las tareas cotidianas que tenemos que realizar las personas para funcionar en la vida. No importa que seas hombre, puedes cocinar perfectamente y a lo mejor hasta mejor, te sale más rico el arroz, ¿verdad? Que a tu esposa. Y la esposa a lo mejor le encanta reparar carros y prefiere hacer eso en lugar de estar planchando o cocinando. O sea, no importa cuál es la tarea que tengamos que hacer, lo importante es saber funcionar y saberlo hacer y sentirnos plenos y plenas en aquello que disfrutemos hacer, sea cotidiano, sea profesional, sea laboral, sea escolar, sea lo que sea en lo que nos encontremos, pero para eso tenemos que hacer este recorrido de enfoque de derechos y de género para aceptar en la diferencia, que justo la diferencia y la diversidad de personas nos potencia. Es decir, en la casa de cada quien, la familia va a ser más satisfecha, va a estar más plena si se potencia la personalidad, los valores, las habilidades, las capacidades de cada una de las personas que integran la familia. En el espacio más fácilmente logrados si aceptamos a las personas, reconocemos las diferencias, si hacemos el ajuste que cada quien requiere para que realmente se potencien sus capacidades y obviamente el capital humano que tenemos se derroche en ese potencial que tenemos para ser mejores personas y mejor sociedad. Pero bueno, es una aspiración que tenemos a largo plazo. No sé si nos va a dar tiempo de ver este video, porque vamos avanzando lento. Yo creo que me lo voy a saltar, pero este video nada más tiene como propósito referirnos a estas diferencias de orientación sexual, identidad de género y expresión de género
como algo importante a tener en cuenta y muy respetable para cada persona, y que de esto depende también cómo somos y aprendemos a ser tratados y cómo aprendemos a tratar a las demás personas. Es decir, no nos debería importarnos la orientación sexual, la identidad de género ni la expresión de género, para que todas las personas recibamos y tengamos un trato adecuado, correcto y digno. Una primera actividad relacionada con este tema que ya van a encontrar ustedes y seguramente ahí en la plataforma es esto, una reflexión por escrito sobre la identidad de género de cada quien. Lo que quiero es que reflexiones, son 8 preguntas muy básicas en donde analizar estas preguntas, plantearse después de haber hecho las lecturas ahí recomendadas, es plantearse quién soy, qué características definen mi identidad, qué hago, qué actividades cotidianas más importantes me definen, cuál es el rol social que se te ha asignado, femenino, masculino, por qué lo ubicas de esa manera, cuáles son esas características centrales que definen tu identidad, en qué se diferencian las características que definen la identidad femenina y masculina, en qué se diferencian las actividades de los hombres y de las mujeres desde lo que ustedes miran y observan en sus espacios laborales, qué oportunidades diferentes se abren a las mujeres y a los hombres para su propio desarrollo, qué oportunidades cierran o limitan el desarrollo personal de ser mujeres o ser hombres por el hecho de serlo, y obviamente generar sus conclusiones. Quiero también entonces, ya que hagan esta reflexión y como parte de esta misma actividad, desarrollar un breve video de 3 minutos expresando la percepción de su identidad de género con base en el cuestionario que respondieron previamente. ¿Sí? Obviamente primero la lectura que van a hacer, luego su reflexión, escriben, preparan su video y nos mandan su tarea. Si tienen alguna duda, la pueden manifestar en este momento para clarificar. Si alguien tiene algún cuestionamiento, con mucho gusto lo atendemos. ¿No? Muy bien. Siguiente subtema de esta misma sesión, la construcción sociocultural del género, que ya un poco hemos abordado el tema. Aquí lo que queremos es que reconocer el género de cada una de las personas que nos encontramos en ese momento y todas las demás personas con las que convivimos es una construcción sociocultural. Es decir, partimos de que hombres y mujeres en todo el mundo, y en México nos lo refiere la Constitución en el artículo 4, tenemos la igualdad legal concedida, pero el problema es que social y culturalmente no lo logramos. No lo logramos, ¿por qué? Pues porque nos hemos construido en estas diferencias, que no es lo mismo ser hombre que ser mujer. Y esto nos afecta. Y nos afecta porque no han cambiado las instituciones sociales. ¿Quiénes son las instituciones sociales? Empezando por las más básicas, la familia, la escuela, los amigos, los vecinos, las parejas, la universidad, el trabajo, la iglesia a la que vayamos, el partido político en el que creemos, todo lo que está a nuestro alrededor, que es social y cultural, nos va determinando en el qué somos, qué aplica al ser hombre o al ser mujer. Entonces, esta construcción que cada una de nosotros, las personas, tenemos y nos definen en este momento, ha sido adquirida histórica y culturalmente y ha sido transmitida de generación en generación y nos influye tanto a los hombres como a las mujeres. Por ejemplo, hay cosas que hemos aprendido en donde a los hombres muchas veces se les dijo desde niños, no llores porque solamente lloran las niñas, ¿no? O jugando con los amigos, el último es vieja, ¿no? Como haciendo esta alusión a que si te quedas, pues eres algo negativo, no deseado, ¿sí? Las mujeres en una connotación como de segunda, y entonces los hombres no quieren ser algo de segunda, por eso es el último es vieja, por ejemplo, ¿no? Esas cosas que aprendimos y que exaltamos muchas veces para mantenernos firmes en la identidad que hemos construido del ser hombres, por ejemplo, rudos, fuertes, nada emotivos, ¿verdad? Y las mujeres a lo mejor con un aprendizaje todo lo contrario, que tenemos que ser dulces, lindas,
Sí podemos llorar y podemos gritar inclusive, ¿verdad? Pero se nos pasa porque somos mujeres. O tal vez porque, como dicen, luego estamos en nuestros días y eso nos justifica. Bueno, todo eso ha sido aprendido social y culturalmente. Y justo eso aprendido no nos ha hecho nada bien ni a los hombres ni a las mujeres. Y afectan la forma en cómo hemos aprendido a relacionarnos con todos los demás. Y eso es el género. El género es cómo hemos aprendido a vincularnos con hombres y con mujeres a lo largo de nuestra vida, porque hemos aprendido a ser lo que somos, porque nos dijeron que así teníamos que ser, y tal vez no hemos tomado conciencia de que como somos, realmente no es como queríamos ser, y no es porque queramos ser del otro sexo, es simplemente porque aprendimos a que hay que ser rudos y que hay que ser duros y que hay que ser fuertes. Y si me ven débil, a lo mejor ya me cuestionan mi virilidad en el caso de los hombres, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso no necesariamente nos abona en algo positivo a las personas, porque yo creo que seguramente ustedes saben que los hombres que contienen el llanto porque no saben expresar sus emociones, porque se pueden mostrar débiles, probablemente terminen con enfermedades cardíacas, por ejemplo, o muertes por infarto, por toda esta contención emocional, no contención, sino más bien esta represión de las emociones que no aprendimos a liberar porque los hombres no lloran, porque los hombres no se manifiestan. Por ejemplo, ¿no? En el caso de los hombres. Y en el caso de las mujeres, pues ver una mujer fuerte, una mujer ruda, una mujer enojona, hijo, le pone hasta en duda su feminidad, porque entonces parece más bien hombre, ¿no? Y entonces muchas veces las personas nos cuestionamos o nos limitamos a romper estos paradigmas porque está tan fuerte el mandato social que estamos como en camisa de fuerza, ¿no? Tenemos que comportarnos de cierta forma porque así aprendimos que tenían que ser los hombres o porque así aprendimos que tenían que ser las mujeres. Entonces, hay instituciones que históricamente se han encargado de recordarnos cómo debe de ser y cómo no debe de ser o que no está permitido, ¿no? Y romper con la familia, romper con la escuela, romper con los amigos, romper con los vecinos, es todo un tema, ¿no? Entonces, ese es parte de lo que hemos heredado, ¿no? A través de diversas formas, los juegos simples, estas creencias, en mi casa se hace así, por eso no se puede hacer de otra manera, y entonces eso es lo que nos pone en los dilemas de la relación y de trato que aprendemos a tener con otros o que permitimos tener a otros, dependiendo del rol en el que nos estemos desempeñando. Entonces somos una sociedad en donde difícilmente hemos aprendido a participar, pues porque aprendimos que cuando llega papá a casa, él es el que manda, da las órdenes y todos los demás calladitos y sobre todo somos mujeres, calladitas nos vemos más bonitas porque además nuestra voz no suena y menos va a resonar si rezongamos, ¿verdad? O si no estamos de acuerdo con algo. Entonces todo eso lo hemos aprendido del día a día en el deber ser, que no lo tenemos concientizado y el reto es, entonces, romper estas formas de aprendizajes y de socialización para deconstruirnos y realmente construirnos social y culturalmente en lo que sí queremos ser y como sí queremos ser. Y con esto no quiero decir que los hombres que no se sientan hombres a partir de hoy van a ser mujeres y viceversa. No. O sea, el ser hombre o el ser mujer no tiene que ver con una definición de un cambio de sexo. Simple y sencillamente reconocer que la forma en cómo nos comportamos y cómo nos conducimos o cómo nos tratamos los unos a las otras o viceversa, no es necesariamente la forma más adecuada para llegar a una aspiración de bienestar, que es una forma de mirar a lo que puede ser el desarrollo y sostenible que nos garantice que así vamos a educar a las próximas generaciones para mantenernos en una cordialidad, en un trato justo, razonable, delicado, etcétera, porque nos lo merecemos, porque somos personas antes que otra cosa. Entonces, el género tiene que ver con muchísimas cosas aprendidas
desde cómo nos permitimos, por ejemplo, tratarnos, pero también cómo nos permitimos vestirnos y proyectarnos, cómo nos comportamos, qué ocupaciones elegimos. Hay personas que, por ejemplo, si se sienten que son hombres, masculino, entonces tiene que optar por carreras rudas, por ejemplo, ¿no? Y muchas mujeres dicen, bueno, somos mujeres, tenemos que hacer cosas que tengan que ver con el cuidado de otras personas y entonces optamos por carreras blandas, ¿no? Más de administración, más de la docencia y no nos permitimos otro tipo de profesiones o ocupaciones, pues porque pensamos que están acotadas al sexo opuesto, sea para hombres y para mujeres. Y eso es el género, es cómo nos miramos y cómo vemos nuestra realidad y todo lo que está alrededor de nosotros. Entonces, en un concepto básico, la construcción sociocultural del género primero empieza por diferenciar estos atributos que son reconocidos como masculino o femenino. Por ejemplo, hay quien dice, un atributo a los hombres, pues puede ser que ellos visten solo de azul y para las mujeres de rosa. Y si los hombres intentaran vestir de rosa, pues ya algunos podrían poner en duda su virilidad, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque está muy relacionado el color que no tiene sexo con algo que se le ocurrió a alguien para decir que lo azul corresponde a los hombres y que lo rosa corresponde a las mujeres, por ejemplo. Es un valor asignado por la sociedad, pero que no tiene ninguna razón de ser. Y el sexo se refiere a estas características biológicas que son comunes en todas las sociedades, es decir, lo que tiene que ver con nuestros órganos reproductores, que son diferentes entre el hombre y el mujer, las hormonas que son distintas por ser hombre al ser mujer, y otras expresiones en nuestro cuerpo, porque es la naturaleza biológica la que nos asigna. Y esto es lo que puede o no coincidir. El género, reitero, es una cosa que tenemos acá en la mente, en todo lo aprendido, transmitido históricamente por muchas formas en nuestro entorno social y cultural, y el sexo es lo que biológicamente está inmerso en nuestro cuerpo. ¿Cómo se construye el género? ¿Cuáles son las instituciones que involucran la construcción del género? ¿Qué papel juega la sociedad en el género? A ver, díganme, ¿qué opinan? ¿Qué idea les da la respuesta de alguna de estas preguntas? ¿Cómo se construye el género? ¿Cómo se construyó el género de alguno de ustedes? ¿Cómo se definen por el hecho de ser hombre? ¿Quién influyó para que su definición fuera así, masculina, en todo el contexto de lo que se sientan ser hombres o ser mujeres, las mujeres que se encuentran aquí presentes en la sesión? Una opinión al menos. A ver. Las tareas, ok, las tareas, ahorita vemos, están programadas para entregar estas mismas en 2 semanas, antes de la siguiente sesión. ¿Desde cuándo incluyen en México los estudios y discusión de temas de género, equidad e igualdad? Bueno, México en los años, déjeme recordar, 80, en los años 80, me parece, no tengo la fecha clara, o en los 70, fue la sede de la primera reunión de Naciones Unidas para hablar de los temas de género. Y en 1995, en Beijing, China, se planteó por primera vez el plan de acción para todos los temas de género. Es decir, este año se cumplen 30 años de todo el plan de acción para todo el mundo en materia de género. Y desde los años 80 y 90 acá en México se está trabajando estos temas, pero desde las áreas sociales y hasta más recientemente se están incorporando los temas a áreas administrativas, al espacio laboral, aunque desde siempre todos los organismos internacionales están influyendo y exigiendo el avance de la perspectiva de género en todas las áreas en las que nos encontramos. A ver, dice acá Israel que el entorno influye. Héctor Gastón dice mi padre, claro. Eduardo, el 20 de junio. ¿Por qué el 20 de junio?
Irene dice, principalmente los padres, el nicho familiar. Efectivamente, la familia tiene un papel bien importante en nuestra definición de quién somos. La cosa es que creo que hemos asumido cada quien lo femenino, lo masculino o el género que decidamos tener, más porque fue asignado que por el hecho de ser eh, conscientemente identificado o construido con toda la conciencia. Dice acá, desde la infancia se aprende a través de la socialización, a través de la familia. La sociedad no es solo un telón de fondo, sino un agente activo que moldea nuestras realidades y percepciones, así es. Desde niños cuando empieza uno a aprender de la familia. Sí, efectivamente. Y los tíos y las abuelas y todo el mundo te va diciendo, ¿verdad? No te sientes así porque las niñas no abren las piernas. Y los niños no lloran porque los niños deben ser fuertes, se aguantan, tienen que ser machos. Esos son los aprendizajes de toda la vida. Eso influye en lo que somos. Déjenme ver si quisiera ponerles este video que Marta Lamas, profesora de la UNAM y del ITAM, tiene aquí un aporte muy importante para ver además cómo vamos transitando a través de la historia, a través de los géneros. A lo mejor estos temas para nuestros abuelos no eran importantes. Para los hijos y los nietos de nosotros, de esta generación, seguramente estos conceptos van a tener una evolución en los próximos años, que no es la idea que tenemos el día de hoy. Y eso significa cómo va evolucionando los conceptos, los géneros, pero también todo lo que social y culturalmente está influyendo para definirnos el ser hombre o el ser mujer. Vamos a ver este video. Marta Lamas, etnóloga de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, doctora en antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, profesora e investigadora de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. adscrita al Programa Universitario de Estudios de Género. Forma parte del Departamento de Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Es integrante del Comité Editorial de Antropología del Fondo de Cultura Económica. Miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Salud Pública. Integrante del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México y de la Asamblea Consultiva del CONAPRED. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Sus libros más recientes son Cuerpo, Sexo y Política y El largo camino hacia la interrupción legal del embarazo, mi versión de los hechos. Hola, buenas noches. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes en mi queridísima UNAM para hablar de estas fronteras del género. Y aunque sé que muchos de ustedes ya saben qué es eso de género, siempre me parece importante recordar que hay tres términos igualitos: género, género y género, que son homónimos, suenan igual y quieren decir cosas distintas. El primero es el género clásico taxonómico en español, que quiere decir clase, tipo o especie, y tú dices qué género de música te gusta, qué género de literatura lees. Luego viene el segundo, que es la traducción de gender en inglés, de sexo, y ahí simplemente es referirse a hombres y mujeres. Pero hay una tercera acepción, que es la que está en boga desde hace tiempo en las políticas públicas y que arranca en las ciencias sociales y que habla de la simbolización, de eso que en una cultura
se plantea como lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres. Todos los seres humanos estamos divididos básicamente en hembras biológicas, machos biológicos y algunas personas intersexuadas. Y en todas las culturas se simboliza a las hembras biológicas como mujeres, a los machos biológicos como hombres, y a las personas intersexuadas se las trata de ajustar a alguna de las dos categorías. Y lo que ocurre es que el género, estas ideas con las que simbolizamos a la diferencia sexual, varían. Ustedes imagínense en una cultura musulmana, pues las ideas de que lo que es propio de las mujeres es andar tapadas, con burkas, con chador, no poder manejar, no poder ir a la universidad, no poder gobernar. Y en una cultura escandinava, por ejemplo, las mujeres tienen unos niveles de libertad impresionantes. Un país escandinavo, Islandia, justamente, tuvo una presidenta mujer lesbiana casada con su mujer. Yo quisiera que México tuviera en algún momento un presidente gay o una presidenta lesbiana. Eso hablaría de una amplitud de sus concepciones de género. Pero bueno, estas fronteras del género, estas ideas que tenemos sobre lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres, han ido cambiando con el tiempo. Siempre hay ideas, siempre hay un esquema, pero lo que nuestras abuelitas y abuelitos pensaban que era lo propio de los hombres y las mujeres, no es lo mismo que nosotros pensamos y que quienes tienen hijos ven que sus hijos piensan. Las fronteras de género son las que establecen límites de lo que debe de hacer una mujer decente, buena, femenina y lo que debe de hacer un hombre feo, fuerte y formal, por ejemplo. Y lo que vamos a ver es que esas fronteras tienen que ver también con la división entre lo público y lo privado. Y las mujeres, desde la época de las sufragistas del siglo XIX, empezaron a romper la frontera que las ubicaba en el hogar solamente y empezaron a pedir que querían ser ciudadanas y que querían votar y que querían ir a la universidad. Si vemos que hoy en día en la Facultad de Medicina creo que hay más estudiantes mujeres que hombres y nos acordamos cómo Matilde Montoya, que fue la primer médica mexicana, tuvo que pedir permiso a la Cámara de Diputados para venir a estudiar a la UNAM y cómo venía con su mamá de chaperona porque era la única mujer en un salón de hombres y su reputación como señorita decente podía salir lastimada si no tenía alguien que la cuidara, y cómo su examen fue un evento político al que asistió el presidente Porfirio Díaz con el secretario de Gobernación Romero Rubio, vemos cómo estas fronteras, estas ideas de lo que pueden hacer las mujeres y lo que pueden hacer los hombres se han ido modificando con el tiempo. Y una de las cosas que vemos es que en nuestro país, en México, en este momento tenemos poblaciones que viven todavía con esquemas de género del siglo XIX, pequeñas comunidades campesinas, rurales, grupos indígenas, que consideran que lo propio de las mujeres es estar en la cocina, ocuparse de los hijos, caminar 3 pasos atrás del marido que va montado en el burro, toda una serie de imágenes que tenemos sobre el lugar de las mujeres en esta parte de nuestro país. La mayoría del país tiene esquemas del siglo XX. Con eso quiero decir que todavía se sigue pensando pues que la labor de cuidado que hacen las mujeres es una labor de amor y que es natural que ellas atiendan a la familia. Y son muy pocos los grupos de élite, grupos de universitarios, grupos de políticos, con esquemas del siglo XXI, que consideran que el cuidar a los hijos también es una responsabilidad y un disfrute de los hombres, que piensan que la paridad, no solo la paridad política de que haya mitad hombres y mitad mujeres en los lugares de toma de decisiones, ya debe de ser una aspiración de todo mundo, sino que además piensan que debe de haber paridad educativa y paridad también en el hogar. Este es el gran cambio de las fronteras de género en el siglo XXI, que ya no solamente las mujeres cruzan la frontera
pasan de lo privado a lo público, sino que los hombres empiezan a salir del mundo público para cruzar la frontera y entrar en el mundo de lo privado. Todavía no en la misma proporción que lo hacen las mujeres, pero cada vez más. Y hay sociedades en donde los permisos paternos son permisos de 5 meses para las mujeres, 5 meses para los hombres y 2 meses para el hombre o la mujer que lo elija. Y son permisos intransferibles. Si la mujer quiere los 5 meses del hombre, no se los dan. El hombre los tiene que tomar. Y así se van construyendo sociedades más igualitarias, en donde estas ideas de lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres se va transformando. Pero no solamente hay un tema con los hombres y con las mujeres, hay un tema en esta idea de lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres. Yo les decía al principio que las hembras biológicas se transforman en mujeres y los machos biológicos en hombres, pero no siempre. En todas las épocas históricas, y el caso más antiguo es el de un emperador del siglo III después de Cristo, el emperador Marcos Antonius, le decían el Agábalus, hay seres humanos que se sienten un hombre atrapado en un cuerpo de mujer o una mujer atrapada en un cuerpo de hombre. Y las fronteras de género en este último siglo XX, con el avance de la tecnología médica y científica, ha abierto una posibilidad para que estos seres humanos puedan adoptar el aspecto del sexo que se sienten ser. Y esto, digamos, trae una serie de complicaciones en términos antropológicos, porque lo que la antropología ha mostrado es que hay muchas maneras de ser mujer y muchas maneras de ser hombre, y que las etiquetas binarias de solo las mujeres femeninas que les gustan los hombres que se quieren casar, o de los hombres que solamente les gustan las mujeres, se han ido diluyendo por el tema del conocimiento. El conocimiento de la condición humana ha mostrado que toda la identidad de género, lo que nos hace sentirnos hombres o mujeres, lo que nos hace ser heterosexuales, homosexuales o bisexuales o transexuales, tiene un componente de estructuración psíquica inconsciente. No elegimos libremente que nos gusten los hombres o que nos gusten las mujeres. Nos erotizan ciertos cuerpos después de que pasamos por un proceso, y mucho de ese proceso está, digamos, enmarcado en lo que son los repertorios culturales de una sociedad. Nuestra sociedad tiene un repertorio sobre lo que son los hombres y lo que son las mujeres, pero cada ser humano tiene en una parte de su mente un lado inconsciente en donde traduce estos mensajes sociales de formas enigmáticas, y por lo tanto su identidad va a tomar caminos que no están predeterminados. Y eso nos lleva, digamos, a empezar a ver esto de que decía que cada ser humano es único e irrepetible. Y sin embargo hay un sustrato común. Todos somos seres humanos, todos deberíamos tener los mismos derechos humanos. Y uno de los problemas más graves que enfrentamos en México es que hay una discriminación en función del sexo que se llama sexismo, una discriminación en función de la orientación sexual que se llama homofobia, y una en el aspecto de la identidad de género que se llama transfobia. Una de las cosas que hace el conocimiento es que, además de ser un medio para saber, es un instrumento para convivir. Cuando entendemos que lo raro, que lo distinto, que lo diferente, como ya lo han dicho los colegas que me han antecedido, es simplemente una variación de esta especie maravillosa humana, y que no se debería de vivir desde una perspectiva de antagonismo, de discriminación o de odio, podemos estar más abiertos a reconocer las variaciones en la identidad de género, en la orientación sexual y en los papeles o roles de género. Los repertorios que tenemos son repertorios que cuentan con lo que Roger Bartra en su Antropología del Cerebro llama las prótesis culturales, que son todos estos emblemas, artefactos que nos dan en una cultura
una posibilidad de identificarnos con algo que ya existe. Y las dos grandes figuras con las que nos hemos identificado en nuestra cultura han sido el hombre y la mujer. Por lo tanto, las personas con una identidad distinta, con procesos psíquicos distintos, han tenido estas dos posibilidades. Pero desde hace unos 20 años para acá ha habido un proceso internacional muy interesante en donde se ha ido mostrando esta variedad de orientaciones como variaciones legítimas. Por eso la Suprema Corte el año pasado resolvió que vemos cómo en nuestro país hay un levantamiento de grupos muy asustados con homofobia ante estos matrimonios igualitarios. Con esto voy a ir terminando lo de las fronteras de género. Es muy fácil sentirse seguro ya dentro del territorio que uno conoce. Da miedo salirse del territorio que uno conoce e incursionar otro tipo de fronteras. Yo les sugiero, yo trabajo con muchos estudiantes que me obligan a salirme de mi frontera de maestra y a conocer a personas lesbianas, homosexuales, transexuales, con otras identidades. Temen lo mismo que nosotros, que deberían de tener los mismos derechos que tenemos nosotros. Con esto pienso que el futuro se abre para esas personas que van un poco más allá que las personas transexuales, que son las personas transgénero, que van más allá del género. Las personas transexuales lo que quieren es ser como el otro sexo. Son personas que se inyectan hormonas, que se hacen cirugías y que quieren personas que dicen, yo soy una hembra biológica, pero me gustaría tener bigote. Me voy a poner un poco de testosterona para ver si me sale bigote, pero voy a seguir andando con falda y con mis pelos largos. Son hombres que andan con faldas y sus patas peludas, se dejan el pelo largo, empiezan a romper estas fronteras de que las faldas son solamente para las mujeres y no para los hombres. Se nos olvida, por ejemplo, la batalla que dieron las mujeres para usar pantalones. Los años 50, pero todavía cuando empezaron a haber figuras políticas femeninas importantes, siempre tenían que ir de falda. Y todavía en muchos protocolos, la falda. Los baños, uno ve la figurita con la falda y la figurita con los pantalones. ¿Qué pasaría en un mundo en donde las fronteras de género se fueran desdibujando y hubiera simplemente baños para seres humanos si los hombres aprendieran a levantar la tapa y no dejar sus cositas, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es otro punto. A lo que voy es, el género cambia históricamente y están cambiando muchas de las discriminaciones que estaban asociadas a estas pautas rígidas de género. Tenemos un horizonte biológica o macho biológico no necesariamente te lleva a ser mujer u hombre, y ser mujer u hombre no necesariamente te lleva a ser heterosexual. Yo creo que abrir nuestra mirada y para ello actuar además políticamente y respaldar cuestiones tan importantes como la que planteó la Suprema Corte el año pasado y respaldó el presidente este año, como los matrimonios igualitarios, es una de las labores que tenemos para cruzar las fronteras de género. Muchísimas gracias.
¿no se ve? Sí. Sí se ve, ¿verdad? En pantalla. Creo que no se veía. Sí, ya. Gracias. Gracias, Luis Felipe. Entonces, que hagan este ejercicio con quien les acompaña, con quienes comparten la vida. Cada una de estas historias. Y en segundo momento, ¿qué les hace pensar cada una de las historias? Van a identificar estas características de lo que hemos estado conversando en esta sesión. ¿Qué diferencias de género observan? Son películas hechas de género, de diversidad, de ejercicio del poder, de estereotipos, de desigualdad, de discriminación. En las personas protagonistas de cada una de estas películas. Y por último, ¿qué ocurre cuando estas personas deciden actuar por defender sus derechos, sus preferencias, sus gustos? Follaje, le pueden colocar en el centro de la lámina. Y lo que quiero es que por ser hombres o ser mujeres podían o no podían hacer, se van a colocar en lo que sintieron. ¿Cuáles fueron las consecuencias de que en algún momento te dijeron que no podías? Película, ¿no? ¿A qué personaje le dijeron que sí podía o no podía? ¿Y cuál fue la los discursos, todo lo que son los mensajes que se dieron van en las raíces? Quien lo dijo, las instituciones en el tronco. Y ya dijimos que las instituciones sociales son la familia, la escuela, los amigos, los vecinos, todos con quienes interactuamos y que han influido a lo largo de la vida. Y al final en el follaje, las consecuencias, los efectos, los impactos de aquello que nos dijeron hace muchos años cuando éramos niños y que nos dijeron que no podíamos o que no debíamos por ser hombres o ser mujeres. Pueden como reflexionar en cómo estos mensajes pueden sostenerse a lo largo de la vida, porque son así de intensos, de fuertes, de mandatos sociales bastante impuestos de quienes nos rodean. Bueno, este es rápidamente del lenguaje sexista o lenguaje incluyente. Ya escuchamos de voz de lo que es propio de las mujeres o reforzar el lenguaje hacia lo que es propio de las mujeres. Que empezar a erradicar para ir manejando un lenguaje incluyente, sobre todo que no sea
como conciencia de lo que significa reproducir o crear estereotipos y estigmas y lo que eso conlleva a ofender la imagen de las demás personas, sus sentimientos, su dignidad, etcétera, ¿no? Entonces, quisiéramos que poco a poco fuéramos integrando positivamente esto que iniciamos platicando al inicio de la clase, la diversidad de formas de ser sin que etiquetemos a las personas por ser masculino o femenino, sino simplemente en equidad y justicia y equilibrio hombres y mujeres. Esto nos debe de a lo largo de las siguientes 2 semanas, es también ir avanzando ya es un hecho de violencia. Tenemos que reconocerlo. Entonces, eso es lo que hay que empezar a transformar. Y tenemos que reconocer, por ejemplo, que hoy día, en el caso de no, y que nos cuesta a veces trabajo decirle a alguien que es presidenta encontré en mi título profesional, yo soy economista de base, y entonces me llamó la atención que mi título decía que yo soy licenciado en economía. Entonces me sonó raro llamarme licenciado, porque yo más bien me siento licenciada. Hace mucho tiempo, en una presentación de las personas que estábamos interactuando, alguien presenta a una, ¿no? Y la persona se molesta y dice, no, no me digas contadora pública porque me quitas valor. Yo soy en nosotras mismas la valorización de nuestro género por ser mujer. Y entonces necesitamos del atributo masculino para ser. Y entonces tenemos que aprender que en el lenguaje hacemos visible lo que antes era invisible, que es una de las metas del feminismo. Toda la perspectiva de género es feminismo y que el feminismo no es el complemento del machismo. Visibilización de espacios que antes no ocupábamos. En un buenas tardes o buenas noches a todos ustedes, todas nos sintamos integradas, pero habrá alguien que no,
Y en respeto a esa persona que no se siente incluida, es importante los que tenemos ya cada vez más visibilizados. Hay personas que no se sienten buenas tardes, tengan todas, todos y todes ustedes que se encuentran en esta reunión. Neutro por respeto a la consideración de estas personas. Entonces, en una actitud respetuosa, que al paso del tiempo vamos a ir viendo cómo esto puede ayudarnos a lograr un cambio para la igualdad entre los hombres y las mujeres. Entonces, una necesidad en la forma de hablar podemos encontrar para ser empáticos. Por ejemplo, aquí en esta imagen, la maestra en la escuela les dice a los chicos y chicas, salgan todos al recreo. Y si ven, los niños están felices ya con el lunch a medio comer y en implícita las personas en la mente, en el comportamiento, en el lenguaje, en la forma de referirnos a las personas. Y justo el sexismo en el por ejemplo, para ustedes, el zorro. Dice alguien, Sofía dice, o bueno, Luis Felipe, zorro es alguien inteligente, astuto. Sofía dice astucia. Muy bien, cuando lo usamos en masculino. Ajá, zorra denota a la mujer como prostituta, efectivamente. Entonces, fíjense cómo estamos identificando el sexismo en el lenguaje simplemente con el sentido que tienen las palabras. Claudio dice, una zorra es alguien fácil, una mujer fácil. Efectivamente.
los zorros del Atlas. ¿Qué serían? Los gays hablan mucho así, ¿ok? Para una mujer sería una ofensa, una grosería. Estas expresiones tienen estas dos características que vienen aquí en la presentación. Conciencia de lo que supone y lo que estamos expresando y lo que con esto estamos obviamente empezar a transformar nuestra realidad. Sugiriendo para hacer un ejercicio en este tema es elegir un tema de su preferencia, que puede ser en una revista, en una nota periodística. El lenguaje incluyente. Yo les sugiero que, por ejemplo, si ya está el documento no, número 2, no equiparar a la mujer con la infancia. En lugar de decir fallecieron 10 personas, entre ellas 3 mujeres y 2 niños, es mejor utilizar fallecieron 10 personas, 5 hombres, 3 mujeres y 2 niños. Porque cuando estamos obviando categoría. Tercer tip, simetría en el tratamiento. Y no lo haces igualmente con un hombre. Es decir, siempre estar en el equilibrio del tratamiento. Es mejor decir, es un gran logro para la humanidad. Porque en la medida en que destacamos una figura a la mujer. Por ejemplo, utilizar pronombres neutros al interesado. Estamos comprometidos con este proyecto. Es mejor decir, tenemos un compromiso con este proyecto.
qué es lo que le gusta a cada quien, es ir incorporando un lenguaje incluyente de la forma de relacionarnos con las demás personas, ser siempre y en todo momento respetuosos. Es como la nuestra, que es una sociedad eminentemente patriarcal, en donde cualquier ajuste y esas conductas están ejerciéndose desde el ser hombre, tanto esa es una forma machista de las mujeres de adoptar conductas que son machistas. De estos temas en lo más sencillo, difícilmente comprendemos o sabremos cómo poner ejemplo, son los piropos. Los piropos son los primeros rasgos con los que se empieza la violencia, a ejercer violencia, sobre todo hacia las mujeres. O lo que estemos experimentando. Particularmente la mayor parte de las mujeres nos sentimos agredidas con eso, ¿no? Esta sería una tarea complementaria. Y bueno, yo hasta aquí dejo esta exposición. Si vieron, comprendieron, aprendieron, escucharon por primera vez en esta sesión, ¿qué les sobre el entorno que nos rodea, que es quien pues, nos va formando. Cuando hablaba de las instituciones, incluso digo, es un poco difícil meterse a los temas de
influye Claro. mucho en lo que corresponde a los hombres y lo que corresponde a las mujeres. Solamente aplica a las mujeres, sino también a los hombres. Muy bien, muchas gracias por el comentario. Andrea, ¿quiere comentar algo? No te vi, Andrea. Adelante, por favor. Es, decir, como tiene algo que ver con la segunda parte de la tarea, que es lo del árbol, entonces no sé Ujú. si a fuerza tenemos que ver las películas o podemos dejarlas a un lado y poderlas, Al ver, al escuchar, al comprender otras realidades, porque inclusive el empoderamiento, porque ambos protagonistas transitan y visualizarlo porque ayuda mucho a la comprensión de los conceptos. Pero bueno, lo dejo a tu consideración. Si quieres hacer la tarea con tu experiencia personal, será bien recibida. ok. Gracias, maestra. Dice, con mucho gusto. Mauricio dice, principalmente aprendí que reconocer la identidad esta opción en YouTube. La otra película se puede ver en YouTube. Ah, perfecto. Muy bien. Si YouTube está al alcance, pues ahí tienen allí la facilidad de hacerlo. Mujer, es muy importante tomar todas las oportunidades de crecimiento que se presenten. Los hombres postulan a un trabajo cuando cumplen
MX o me pueden encontrar fácilmente en Teams. Aquí está mi correo electrónico y por ti. Mucho su atención y espero estarles contribuyendo en su proceso formativo. Que pasen buena noche. Gracias.